Ahí te da más espacio, porque debe tener suficiente calidad, así que lo quería hacer zoom después. Bien. Para los distintos cortes del clip de Instagram. Claro. Pensando en eso. Bueno, sí, pensando en eso, pero no pensando en eso, sino como si te gustaría reencuadrarlo, pero si tenías más espacio vas a tener más libertad. Otra cosa que te quería comentar que me pasa, no sé si con ese podcast que estamos hablando, pero con otros, que es que la gente, y es también uno salirse de eso, pero es estar siempre pensando en generar el clip. Por supuesto. ¿Cierto? Que la frase que tenéis que decir va a ser ¿cierto? Perfecta para insertarla en un clip de 30 segundos o de un minuto que luego se pueda viralizar. ¿Tú pensás en eso? Nunca pensé en eso en mi vida. ¿Pero te da la sensación que hay gente que opera de esa manera en internet? Es cierto, que crea contenido de formato largo pensando en extraer la mayor cantidad de pequeños fragmentos que luego pueda viralizar. Pues eso es una habilidad periodística igual, pues. Como hacer la pregunta correcta. O sacar la cuña. Claro. Sí. Pero lo que yo he visto, yo sigo mucho el Rich Roll podcast. Muy bueno. Genio, encuentro yo. 3 horas, sí, nunca me aburre. Pero si te fijas, él entrevista casi solamente a personas que han escrito libros. Y si tú escuchas a esas personas, hay un par que yo la he escuchado en distintas instancias, en el fondo tienen su historia construida. Como que no su historia, ¿no? Sus ideas las tienen articuladas de una manera en que la vuelven a contar, que nunca suena repetitiva, pero sí siempre es lo mismo. ¿No? Y hay algunos que son extremos, por ejemplo el Michael Greger, no sé si lo que hay, No. es un médico, digamos, uno de los líderes del movimiento de alimentación basada en plantas, que es gigante, que es financiado por unos multimillonarios y se dedica a como leer todo acerca de la alimentación con su sesgo particular. Tiene unos libros así como de compilación de cosas. Y él, tú lo escuchas y las respuestas que da respecto a los temas están prehechas. Pero no porque él esté repitiendo de memoria, sino porque lo armó, lo redactó y lo trae. Y creo que las personas que entrevista al Rich Roll, en el fondo él se lee los libros, claramente se lee sus libros antes y viene a preguntarles sus libros. Y las personas le responden sus libros. Pero de manera auténtica y genuina. ¿Pero eso te hace ruido o...? No, es algo que he notado. Como he notado porque como en la consistencia, cómo no van a titubear, cómo no van a hacer pausas, ¿cachai? Pero a ti te tiene que pasar un poco lo mismo. Cuando distintas personas te preguntan, qué sé yo, qué es el mindfulness, tu respuesta viene un poco ¿cierto? No respondes una cosa distinta cada vez que te preguntan lo mismo. Yo respondo una cosa distinta todas las veces que me preguntan las cosas. Pero no pueden ser opuestas cada respuesta no, una de otra. no, sin duda. Pero sí siento una incomodidad con repetir historias. ¿Qué es el mindfulness, Cristóbal? ¿En serio? Sí, siento incomodidad, por ejemplo, con repetir siempre la misma definición, que es la conciencia que emerge a prestar atención al momento presente en una actitud sin juicio. Pero ¿qué no, tampoco te puedes desapegar del todo de eso? Yo a veces siento que es un... A mí no es que me entrevisten de muchos lados, pero cuando publiqué el libro ¿cierto? Me repetían las preguntas de los pocos lugares donde me entrevistaron. Sí, pues. Era un poco una coreografía, ¿cierto? Yo iba ahí y tenía que, ¿cierto? No caerme en la cuerda floja que tiene muy poco holgura de libertad para responder Sí, es verdad. Sí, creo que tú hiciste un ejercicio de seleccionar tus respuestas, pues, cuando escribiste el libro. Claro, tú ya lo tienes masticando. Pues. Sí. O sea, yo creo que no estoy en ese momento, tal vez algo que quiero hacer en este momento de mi vida, como digerir y expresar de una manera fluida las ideas. ¿Sí? Creo que tengo ideas, pero no las tengo articuladas de manera tal que cuando las diga me sienta cómodo y sintiendo que estoy expresando lo que quiero. ¿Cuál es el sentido de la vida, Cristo? Partamos por algo fácil. ¿Partimos así? Yo te pregunté eso, yo creo que ya partimos. Que ¿te acordás que te pregunté eso al final la primera vez que hablamos? Mira, no sé qué respondí. Me dijiste que era particular a cada persona, que tenía que hacer sentido para uno y que no había una respuesta general, algo así me dijiste. Sí. No, quizás demasiado amplio. Acabamos de hacer 20 minutos de sauna a 70 grados, después 2 minutos de agua fría a 7 grados y 2 veces ese ciclo. ¿Cómo te fue? Bueno, primero que nada, cumpliste con lo que nos habíamos propuesto de tiempo. Sí, no, pensé que no iba a poder, no tenía certeza, no sabía qué iba a pasar. Me parece
que lo estaba esperando desde que me invitaste. Empecé a generarme a alimentar mi deseo de vivirlo. Y creo que hoy día no tenía claridad respecto a cómo iba a ser la combinación entre el sauna y el agua fría. Creo que ayuda como a estar como caliente. Y bueno, como te dije, creo que las dos inmersiones fueron diferentes. La primera inmersión, que fue la primera vez que yo hacía esto en mi vida, esa agua está más fría que el agua del mar, que es la que yo conozco. Fue como muy gruesa la sensación, como una sensación como de burbujas, es una buena expresión la que tú usaste. Como muy discretas, no sé. La segunda vez fue dolor. Sí. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que yo esperaba? ¿Y ahora cómo? Porque yo quedé congelado, me derriten un poco las manos. Tiene que ser frío esto. O mucho café, sí, no sé. yo siento un poquito, pero no siento... Yo creo que fue el café también, como la combinación entre el agua fría y el café. Pero ahora me siento bien, me siento con los músculos como a tono, me siento como... no sé, vigor es una palabra que yo no uso en mi cotidianidad, pero me viene a esa palabra para describir este estado. Ah, bien. Sí, como cómodo. Bien, sí. entonces. Sí, también creo que en visto yo venía con cierta... Tengo como molida la espalda, esto sigue molida mi espalda, pero ahora siento como que el resto del cuerpo me está sosteniendo mejor. Sí. Como esa activación, tal vez. Hoy día tampoco había hecho ejercicio y estuve un montón de horas sentado para llegar hasta aquí, así que creo que Sí. ese contraste se me hace evidente. Sí. Uno suele hablar de la tina fría, que es como más llamativo, pero a mí siempre el espacio del sauna también me es muy interesante. Antes yo hacía sauna, iba a un sauna grande donde cabían, no sé, 10 personas adentro, y muchas veces coincidía con un papá y su hijo, que era un hijo de nuestra edad y el papá mayor, ¿cierto? Y sería raro que fuera al revés. Y escuchaba toda la conversación que ellos tenían ahí, y es un espacio como especial. Ahora pasamos un ratito nomás, pero siempre se da, ¿cierto? No hay teléfono, no pasa nada, uno está un poco cagado de calor tratando de respirar y de no salirse antes de tiempo. No sé, tú sauna me contaste que no había hecho. No había hecho sauna, había tenido como experiencias más bien como rústicas de temazcal. Pero ahí uno no habla, está callado. No, ahí a uno generalmente se canta. Claro. Se cantan como cantitos inspiracionales, diría yo. Al menos en los que yo participé. Sí, también hay momentos de silencio. Pero ahora el sauna no me pareció tan desafiante, tal vez por el contraste con esa experiencia que es un poco más extrema. Quizás, sí. Este sauna tampoco es tan caliente. Sí. Sí, pero creo que colaboró a esta experiencia que voy de ahora, que me siento como claro el cuerpo. Sí. No, lo que quería decir es que hay un espacio, quizás un poco como un podcast, estar en un sauna, ¿cierto? Uno está solo con otra persona y entonces hay algo en el discurso que aparece ahí que es distinto a lo que uno habla cuando se cruza con alguien al paso. O como un espacio como este, pero no hay cámara en el sauna, ¿cierto? No hay nadie que en el fondo de tu mente tú sepas que va a escuchar lo que uno va a decir, entonces hay un mayor cuidado por las palabras. Sí, no sé, sí, es como un espacio de relajo, tal vez de distensión. Quizás, o dime qué te parece esto, quizás tú no lo ves tanto, pero es muy raro para quienes no son psicólogos o que no trabajan uno a uno con alguien, darse el tiempo de realmente conversar con otra persona sin distracciones sobre cosas que te importan, durante 40 minutos, una hora. ¿Es eso? No sé, ¿es un espacio que está en extinción hoy en la vida de la mayoría de las personas? Sí. Pero tú lo tienes, te sobran esos espacios. Sí, claro, elegí una profesión que me permite, que hace que use una gran proporción de mi tiempo teniendo conversaciones de ese tipo. También creo que tengo un sesgo personal respecto a eso, tiendo a tener conversaciones densas y tal vez honestas y abiertas. Y lo más creo que eso ocupa bastante de mi tiempo, y la otra parte lo ocupa el silencio, voluntario y a veces involuntario. Y tengo muy poco espacio, tal vez por las elecciones que he hecho en mi vida de conversaciones que me parezcan superficiales a mí, digamos, o triviales o pasajeras. También trabajo en casa, mis relaciones están pobladas y hechas en base a esa clase de conversaciones.
Entonces, claro, te entiendo, creo que sí es una necesidad urgente, me parece que de hecho es algo que aportan los espacios de psicoterapia que hace que... Y es bastante rápido, ¿no? Cuando no te encuentras semanalmente con alguien a hablar una hora, tal vez en estas condiciones, ¿no? Como de total atención o cierta disposición para conversar de manera profunda y abierta. En 2 meses, sí, yo diría en general en 2 meses, creo que ese efecto inicial, aparte de todas las técnicas que uno quiera y los enfoques y lo que se hace más bien a nivel como profesional, el espacio de conversación abierta es un elemento esencial. De hecho, en ciencia, es el mayor predictor del cambio en psicoterapia, cualquiera sea la condición, es la calidad de la relación que se establece entre las dos personas, que en el fondo es el tipo de conversaciones que se da y el tono emocional que tienen. Hay gente que le es difícil... Se nota cuando hay alguien que está habituado a ese tipo de espacios en su vida y cuando te llega alguien que es un poco el espejo opuesto a lo que tú acabas de describir de ti mismo. Sí, tengo un sesgo de muestra, porque en el fondo las personas que llegan a psicoterapia son personas que están dispuestas a conversar. Lo hablábamos antes, ¿no? Como, por ejemplo, en la cultura masculina tiene menos espacios de conversación, al menos en los círculos que nosotros conocemos. Y yo diría que sí, por ejemplo, los hombres que llegan a psicoterapia sí están menos habituados a tener esta clase de conversaciones y se nota en términos de, uno podría decir, de la diversidad de palabras, de la diversidad de metáforas, de la diversidad de anécdotas o ejemplos en su vida para describir sus estados emocionales, como de recursos de expresión, lo cual no es mejor o peor que otras cosas, pero sí como que... no podría elegirlos a ellos como una población particular, pero sí se nota. Pero fíjate que no es tan trivial, no es tan claro cuando... No es una cuestión de cantidades, ¿sí? Porque hay vidas que están muy pobladas de conversaciones. Al menos en el espacio de psicoterapia que tengo yo, tiendo a tener personas introvertidas, pero también he tenido personas muy extrovertidas. Es decir, que personas que tienen muchas amistades y se juntan con muchas personas por semana. Pero eso no es una condición que asegure que esas conversaciones realmente sean un espacio donde ellos encuentren donde expresarse y donde como expresar su verdad, ¿no? Que es en el fondo creo a lo que te refieres, ¿no? Como un espacio como libre de distracciones, es un espacio donde uno puede volcar quién es, ¿no? Y mostrarse y decir su verdad, claro, ¿no? Y eso es sanador. O sea, hay una especie de pobreza en tus recursos, creo que dijiste, en tus herramientas lingüísticas para acercarte a través del lenguaje a eso que te importa y al mismo tiempo hay una escasez de tiempo que es necesaria por la naturaleza del proyecto para indagar más allá de lo evidente. O sea, no está ni el tiempo, ni la pala y el resto de herramientas arqueológicas que uno necesita para adentrarse. Sí, podría decirse que sí, porque yo no diría que son recursos lingüísticos solamente. Las palabras en sí mismas no son nada, ¿no? Como las palabras solo significan lo que significan para ti. Uno podría usar palabras intelectualmente y no tocar nada de adentro, ¿no? Creo que pasa muchas veces, pasa por ejemplo en los círculos de espiritualidad, creo que es uno de los grandes como... no sé si obstáculos, pero sí uno de los grandes enemigos invisibles, como adquirir una cantidad de palabras que no tienen un significado en tu experiencia. Okay. Entonces, y creo que eso pasa no solamente en los círculos de espiritualidad, pero creo que como hay muchos conceptos que son extracotidianos ahí, tiende a pasar más, pero también creo que pasa en el ámbito como de la psicología, como que rápidamente aprendemos un concepto, como lo que hablábamos antes, de la alta sensibilidad, ¿no? Y como encaja en parte con nuestros malestares, decimos, eso es, ¿no? Pero en el fondo lo que denota es que encaje tan rápido es que hay ausencia de opciones, ¿no? Hay un vacío, hay una experiencia emocional que no tiene palabra, que no tiene contenedor, que se le llama como tradicionalmente, y cuando hay un contenedor posible, entonces lo agarramos y nos quedamos con eso.
porque eso nos calma, pero no quiere decir que sea la mejor explicación, ni sea lo que mejor expresa lo que te pasa, y eso que mejor expresa lo que te pasa solamente puede aparecer, surgir en el espacio de práctica de conversaciones, ¿no? ¿Y por qué sería importante tener, ¿cierto?, dar con una descripción que se acerque a aquello por lo que yo estoy pasando? ¿Qué gano cuando, ¿cierto?, tengo alguna sensación y luego y logro narrarlo, ¿cierto?, que me estaba perdiendo antes de poder hacer eso? Claridad, orden, diría. Orden entre comillas, ¿no? Orden en el sentido de perspectiva, ¿no? Como, la experiencia emocional, la experiencia humana es como fundamentalmente emocional. Y no quiero decir cantidad, pero el mundo lingüístico que tenemos, ¿no? y el mundo de experiencias, la diversidad y la cantidad de experiencias que tenemos en nuestra vida, los contrastes que hay entre una y otra, la capacidad que tenemos de nombrar nuestros estados emocionales, que son estados prelingüísticos, todo eso, en el fondo, es la base fundamental de nuestra identidad, ¿no? De lo que creemos que somos, de lo que sentimos que somos, y cuando no puedes nombrarlo, hay una masa de confusión, ¿no? Y creo que en parte como ¿cómo le llamaste? Como el hambre, no sé, como la carencia o la falta de conversaciones profundas, o de espacios de conversación profunda, genuinamente profunda, lo que signifique para cada uno eso, es lo que hace que muchas veces adhiramos es una palabra. ¿De adherir? ¿Adherir? Sí, claro, sí. se entiende. De pronto a tendencias sociales que uno podría decir que son criticables, o cómo alguien puede adscribir a eso, pero si esta persona que tú sueles criticar, ¿cómo se llama? Andrew Tate. Andrew Tate. Ajá. Es el único referente que da alguna suerte de visión de mundo, es mejor que nada. Claro, eso, justamente a eso iba, porque hay una... En estas ansias por ubicar en contenedores nuestra experiencia, también hay una ansia por control, ¿cierto? Hay una necesidad de sentir de que algún tipo de control ejerzo yo sobre lo que está pasando y no estoy a la merced de, ¿cierto?, de la marea cósmica del de caos, las situaciones. claro, sí. Pero hay ciertos contenedores, como quizás Andrew Tate es un buen ejemplo, que son incluso peores que ningún contenedor. Y pienso aquí pienso en la astrología, que es lo primero que se me viene a la mente, que puede servir como una estructura a través de la cual yo le inyecto cierta estabilidad a mi conflicto interno, ¿cierto? Yo siento rabia porque soy Piscis con casa 4 y Mercurio está en retrógrado, qué sé yo. ¿Cómo piensas tú, o si es que has pensado en esto, si es que un contenedor no verídico, ¿cierto?, como sería la astrología, pero que cumple esta función de darle la sensación de control y de poder sobre tu vida y de que en realidad no estoy perdido? ¿Cómo se compensan estas dos cosas? ¿Vale la pena subir a bordo en tu sistema de creencias algo que no es real? Aunque, ¿cierto?, me dé la sensación de que entiendo lo que me está pasando y algo más ¿cierto?, de ancla en el medio de la marea de mi vida. Sí. Cuando te presenté en mi podcast, en la introducción, la hice después, ¿no? La hice cuando edité el audio. Y creo que este es uno de los temas en que tengo matices de diferencia con tu forma de verlo. Sí. La pregunta respecto a si algo es mejor que nada, pienso que la primera respuesta es sí, algo es mejor que nada. Porque nada es angustia. Y es uno de los fundamentos de algunas miradas psicológicas, ¿no? Como dar palabra a lo que no tiene palabra, volver consciente a lo inconsciente, requiere como de este procesamiento, ¿sí? ¿Lo procesas con qué? Con los recursos culturales que tienes a la mano, ¿sí? Astrología o Instagram, o Andrew Tate. Claro, o Andrew Tate. Entonces, una vez que tienes algo, puedes contrastarlo con otras cosas, ¿sí? Cuando no tienes nada, no puedes... El ser humano aprende a través de contrastes, aprende a través como del enfrentamiento entre polaridades.
Por eso decimos que esto, por eso el tribalismo también, ¿no? Como esto es lo bueno y eso es lo malo, pero eso no es nada más que una respuesta a la necesidad de diferenciarnos, a la necesidad de pertenecer, como lo que creo yo que lo que guía, no creo yo, sabemos que lo que guía nuestra conducta son las necesidades emocionales realmente, ¿no? Fisiológicas y emocionales primero, después vendrán otras cosas más sofisticadas. Después o entre medio, pero digámoslo, en términos de fundamentos. Entonces, creo que tú tienes una perspectiva que a mí me parece muy atractiva, como más intelectual tal vez, y más racional del asunto, pero que de alguna manera responde a lo que tú necesitas emocionalmente. ¿Sí? Todos adherimos o nos quedamos con ideas que en el fondo se vuelven de alguna manera coherentes con ese ruido interno, con ese caos interno y nos hacen sentir más seguros. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo contigo desde el matiz que hay muchas veces de que, por ejemplo, y esto podría decirse con la astrología como podría decirse con la cosa más racional que se te ocurra. Tenía un amigo, de hecho, que le encantaba racionalizar las cosas como al nivel de los comportamientos animales, ¿no? Y interpreta las interacciones humanas como a ese nivel de patrones de Richard Dawkins. Perfecto. Le encanta y es muy divertido hablar con él. A él le calma. A mí me parece, y se lo doy, muy insuficiente. Entonces, claro, podría ser una cosa como la otra. A mí me parece que en el fondo una estructura discreta es más fácil de criticar que una cosa confusa, como de palabras sin orden, ¿no? Y si uno adhiere a alguna corriente particular de astrología y eso te da dirección y te da seguridad para enfrentar tu día más que otras cosas, eso es lo mejor. ¿Te puedo presionar un poco más? Sí, dale. Punto? Porque podemos llevar el ejemplo más al extremo todavía, ¿cierto? ¿Cierto? La astrología es medianamente inofensiva, entonces no hay mayor problema, aunque yo creo que sí hay mayor problema, pero podemos hablar de eso aparte. Pero si reemplazamos el contenedor por otro más radical, ¿no es cierto? Y podemos aquí pensar en, qué sé yo, en el nazismo, que también, por supuesto, que suple ciertas necesidades humanas básicas, ¿cierto? Necesidad de pertenencia, ¿cierto? Darle un propósito y sentido a tu vida. Incluso hay algún factor espiritual ahí también. Se vuelve evidentemente un peligro, ¿cierto? Resolver tus conflictos internos y necesidades de todo tipo con un módulo que te va a llevar a cometer atrocidades en el mundo. Entonces, no sé qué te quiero preguntar con esto, pero lo que el ejemplo extremo ilustra, a mi parecer, es que hay un continuo de posibilidades, ¿cierto?, con las que uno entender el mundo y que hay unas que son preferibles a otras. Te cuento otra historia. Algún tiempo fui a ver una coach, ella era muy buena, me gusta mucho, es una persona ultra empática y compasiva, con una práctica de meditación de años serias, instructora de hecho. Me gusta mucho ella, pero yo en una sesión, quizás un poco para provocarla, le pregunté qué era mejor, comerse un bebé o darle de comer a ese mismo bebé, ¿cierto? ¿Podemos decir que comerse una guagua es malo y darle de comer es mejor? Y ella me dijo que en realidad depende de tu formación, de tu opinión, que es subjetivo, ¿cierto? Que no podemos decir que nada es bueno o malo, sino que depende de tu contexto cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí, bueno, los filósofos llevan hablando de estos siglos sin llegar a un acuerdo, pero ¿cómo? No sé si te ha pasado quizás en tu consulta, que llegue alguien con una visión de mundo que te haga conflicto con lo que tú piensas que es moralmente como uno debería moverse en la vida. ¿Cómo se trabaja eso desde el punto de vista de un terapeuta? Cuando la persona con quien está hablando tiene algo en su entendimiento de cómo las cosas deberían ser que a ti, ¿cierto?, o al terapeuta le parece que no es cómo uno se debería conducir. Sí, tendríamos que hablar sobre cuál es el rol del terapeuta, ¿no? Mi trabajo, al menos desde mi punto de vista, las personas vienen a buscar una ayuda específica. Me están de alguna manera contratando para ayudarlas a aliviar o alcanzar algo. Y yo me enfoco en eso. No me ha pasado, sinceramente.
no me ha pasado de que llegue alguien con alguna especie de creencia que transgreda mi moral personal. Entiendo el conflicto a nivel filosófico, como existe el bien y el mal, pero simplemente como para responder ese campo en la terapia, pienso yo que el ejercicio que hacemos es mucho más tomar perspectiva y practicar una actitud como de apertura y no juicio, mucho más que evaluar si tus juicios son los mejores o no, ¿no? En general las personas que llegan a terapia son personas que están en conflictos entre sus deseos y su realidad, ¿no? Y lo que yo creo que tenemos que hacer los psicoterapeutas y los terapeutas, ojalá todos, es ayudarla es empujarla en su propio camino, como decía Rogers. No me ha pasado. Eso requiere confiar mucho en la sabiduría de la otra persona. La perspectiva, que al menos que yo practico, que se le llama con el enfoque centrado en la persona, parte desde la confianza total de que la otra persona tiene la mejor dirección para sí misma. No eres tú quien le va a enseñar hacia dónde tiene que ir. El rol que uno tiene es ayudarla a que encuentre y construya el camino que quiere, ¿sí? Como te digo, no sé qué me pasará en el momento en que aparezca, si es que aparece esa eventualidad. Quizás el ejemplo del nazismo, comerse una guagua, es muy burdo, ¿cierto? Y lo que pretende es dibujar un continuo de posibilidades, no decir que hay gente que realmente se vaya a comer una guagua, pero ¿no te ha pasado que alguien en terapia llegue a alguna conclusión o alguna decisión de vida que para tus adentros hubieses preferido que no llegue a eso? Qué sé yo, voy a cortar relaciones con mi mamá, o en algunos casos, ¿cierto? será lo que hay que hacer, pero pensando en ese tipo de cosas. Sí, como te digo, para mí el espacio de la terapia es un espacio de práctica donde necesariamente tengo que sentarme, practico la apertura y el no juicio. Puede ser que en algún momento me haya encontrado frente a algo que en otro rol me hubiera parecido inadecuado. Ahora no viene nada a mi mente. Hay una discusión filosófica respecto a esto en las corrientes de psicoterapia, ¿no? Antes la había mucho más que ahora, que se ha vuelto más técnica como la investigación. En los inicios de la psicoterapia, primera mitad del siglo XX, las discusiones eran otras, ¿no? Como eran tal vez los freudianos contra los humanistas, y digamos los humanistas, que es tal vez donde más cercano me siento, defendiendo la noción de que el ser humano es intrínsecamente orientado al bien, uno podría decir. De modo que si uno le da un espacio de contención y de empatía y de aceptación incondicional, que esas son las palabras como clásicas. ¿Esto es Rogers también? Claro, él es el que empezó a formular esto desde él, tanto desarrollo hasta hoy. Pero claro, ese espacio de aceptación incondicional, y lo que es, si lo lees, que yo creo que sería una linda experiencia para ti, porque sus libros tienen así muchas páginas como de transcripciones. Hay un sector particular de la población a quien él atendía claramente. No era probablemente su estilo radicalmente no directivo, radicalmente no focalizado en reducción de síntomas, que igualmente es efectivo, porque en el fondo enfatizaban en los factores de cambio más que hoy día sabemos que son los que transversalmente a todos los enfoques y metodologías son los que funcionan, que es esto de la alianza terapéutica y el espacio de contención y aceptación. Y la discusión era esa, ¿no? Como si es que generamos este espacio en el cual uno se sienta no juzgado, lo que surge no es el impulso de muerte, no es el impulso de agresividad, fenomenológicamente, digamos. Lo que surge cuando lo hacemos tiende a ser como impulsos más prosociales, uno podría decir, tiende a ser impulsos más empáticos, tiende a ser como tal vez lo que hoy día se llamarían como tendencias compasivas. Y a eso en ese tiempo le llamaban que... Yo no pienso que el ser humano es intrínsecamente bueno, no lo pienso, pero sí sabemos que hay impulsos que son genéticos, ¿no? A pertenecer, a cuidar de los que son de tu grupo. Al mismo tiempo hay impulsos genéticos que son a atacar o a menospreciar a los que no son de tu grupo, ¿no? Como el outgroup. Pero como te digo, ese conflicto entre el bien y el mal no suele aparecer en mi consulta y más bien es sorprendente.
lo que pasa cuando uno abre, cuando se construye entre dos un espacio como de confianza y la persona logra como sacar a la luz sus propias vulnerabilidades y verlas. Con esto no estoy diciendo como que yo esté ausente de juicios morales. Cuando algo me pasa, en ciertos momentos que puede ser útil para la persona, uno dice, me pasa esto, ¿no? Como persona, hablando contigo, más allá de mi profesión, me pasa esto con lo que estamos conversando. Y eso puede ser una herramienta útil para que la persona se vea reflejada, ¿no? Pero en general no aparece ese conflicto moral. Pienso, volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes de darle sentido a lo que uno experimenta quizás en el cuerpo, en sensaciones, con algún tipo de relato. ¿Cómo conversa eso, ese proyecto, ¿cierto? Enmarcar aquello por lo que estoy pasando con palabras, con el mindfulness, que parece ser un proyecto opuesto, ¿cierto? De soltar esa necesidad y simplemente estar presente con lo que sea que uno está pasando. ¿Cómo piensas sobre esta diferencia? Sí, yo lo pienso como, no son paralelas, pero yo lo pienso como cosas paralelas. ¿Sí? Pienso que cuando el esfuerzo de poner palabras no está sobre la base de la atención a lo que te está pasando, es un esfuerzo infructífero, que es lo que muchas veces escucho de pacientes que llegan de terapias anteriores, terapias, digamos, influenciadas por otras corrientes filosóficas, digamos, respecto a los objetivos y el rol del terapeuta, que en el fondo cuando no te contactas con la experiencia emocional del cuerpo, como la experiencia preverbal, uno podría decir, entonces las palabras quedan en el aire y en la mente, ¿no? Mi maestro diría, es solo eso, ¿no? Y eso no da cuerpo, ¿no? Eso no da contención a la emoción, por eso las personas llevo 2 años en terapia y me siento, ahora entiendo más, pero me siento igual, ¿no? Yo pienso que ese link no es obvio, no es natural, pero cuando ocurren los insights y ocurren las tomas de perspectiva y las personas... porque en la terapia muchas veces uno puede ejercer cambios, ¿no? Como que a veces el objetivo es disminuir la intensidad de los síntomas, sobre todo en los primeros momentos, estabilizar. Pero muchas veces las cosas en el mundo de afuera, incluso en el mundo de adentro, no cambian tanto. Lo que cambia es la perspectiva con la que lo interpretas, el nivel de conciencia que tienes sobre por qué te pasa lo que te pasa, ¿no? El nivel de conciencia que tienes respecto a las posibilidades que tienes de exponerte o no a contextos que te afectan de distintas maneras. Hay muchos caminos que aparecen y no es que uno diga vamos a ir a buscar esta solución, sino que cuando abres este espacio, la persona ve su vida desde un espacio artificial, ¿no? Desde como una especie de, entre comillas, burbujita, porque no es una burbujita afuera, es una burbujita dentro. Sí. Es como un fractal, uno diría, ¿no? Lo que la persona vive dentro de una consulta o de una meditación es un fractal de su mente, ¿no? Y de su vida. Entonces, ¿cómo se conecta el mindfulness con la psicoterapia? Pienso yo que son como habilidades distintas, ¿no? Desde mi punto de vista, la habilidad fundamental a desarrollar es esta habilidad preverbal, pero puede resultar muy abrumador practicar meditación sin palabras, ¿no? Es decir, practicar meditación y encontrarte con experiencias emocionales sin los recursos de lo que antes le llamaban inteligencia emocional, ¿no? Sí, las habilidades socioemocionales suficientes para compartirlo, para decírselo a alguien, para aceptarlo, ¿no? Porque uno aprende a aceptar su experiencia, desde mi punto de vista, cuando has estado en ambientes sociales o en espacios interpersonales donde te sientes aceptado, ¿no? Así, pienso yo, internalizas la habilidad, ¿no? Por eso te comentaba antes, en mi experiencia en meditación, de tantas horas yendo a sufrir voluntariamente a ese espacio de gente que estaba en silencio, con unas indicaciones que cuando uno empieza son extrañísimas, ¿no? Como se percibe tu respiración, sin mayores explicaciones en mi caso, al principio. Y de pronto abres los ojos después de sufrir, y hay un montón de gente que no te juzga, ¿no? Pasan cosas.
¿no? Pasan cosas, como que uno aprende la posibilidad de que lo que te pasa está bien, ¿no? Uno aprende, pero uno no lo aprende porque se te ocurre, lo aprendes porque te la regalan, ¿no? Los ambientes sociales te la regalan. Tal vez hay otros caminos, pero este es el camino que yo he visto que yo viví y que veo en los entrenamientos de mindfulness, por ejemplo, ¿no? La gente siempre dice, no sé si seré solo yo, pero la pasé pésimo. Digamos, es que no puedo concentrarme, no me resulta, que son como relatos clásicos que uno se los encuentra en los entrenamientos y uno se los encuentra en los libros de hace 50 años. Y en ese momento en que, y hay un ejercicio que siempre se hace, cuando alguien dice algo que es así profundamente humano, muchas veces uno dice, ¿a alguien más le ha pasado eso? Y entonces todos levantamos la mano y hay algo en la persona que entonces puede entender. Que esto que es profundamente íntimo también es profundamente compartido con muchos otros y eso abre una ventanita de aceptación. Entonces hablar sobre lo que me pasa no es peligroso, ¿no? Desde este punto de vista como de vivir algo, intentar comunicárselo a otro y que el otro te devuelva de que lo que estás viviendo es válido, está bien, no eres malo, no estás roto, no estás mal. Esa experiencia pienso que es como lo fundamental para que después pueda empezar a ponerle palabras, ¿no? Y a contarte tu historia tenga carne y no sea una historia en el aire, ¿no? ¿Qué tipo de apego tengo? Hago un test, claro. ¿Me tienes este tipo de apego? Eso te puede servir si es que sabes a qué ponerle el nombre. Claro. ¿No? Que es una experiencia interna, íntima y sin palabras, digamos, en términos del momento en que lo vives. Claro, o sea, la etiqueta puede dar la sensación de que uno entiende lo que está pasando, pero puede no corresponder con aquello. Te escucho decir entonces que, a pesar de que el ejercicio del mindfulness es no verbal, es al menos útil, no sé si necesario, pero al menos útil que esté enmarcado en algún tipo de mapa conceptual que te nutra y que lo haga deseable. Es el camino occidental, ¿no? Pienso yo, el camino occidental necesita, occidental, me estoy diciendo la cultura que yo he vivido y en la que vivo, no occidente como global, pero y cuando uno lee, por ejemplo, a maestros, digamos, modernos del budismo, yo leí mucho a Tenzin Palmo, que es una mujer que he escuchado muchas de sus charlas. Se parece en muchos aspectos al tipo de enseñanza que yo he recibido, digamos, a nivel personal. Y ella siempre dice que es mucho más fácil enseñarle a mujeres o personas rurales en la India o en Nepal que enseñarle a un occidental que te cuestiona todo. Porque la mujer lo hace, y entonces después que lo hace, puede seguir enseñándole. Pero los occidentales pareciera que si no tenemos suficientes explicaciones, por eso yo le doy tanto bombo a la cuestión de la neurociencia, porque me parece que es, digamos, un argumento que no podría ser más racional, sí. Para convencernos de que vale la pena intentarlo, ¿no? Lanzarnos a la experiencia, porque tanta gente se ha lanzado a la experiencia y se ha beneficiado, que es muy probable que tú también te puedas beneficiar. Es raro, a mí nunca me ha movido ni un pelo el argumento neuroanatómico o fisiológico. A pesar de que soy bastante racional, creo. Hay otro, me parece que pasado cierto punto de práctica, sobre lo que dijiste de compartir con otros la experiencia, pasado cierto punto de práctica, el por qué, cómo te fue y contar las dificultades y que todos levanten la mano y sentirte acompañado, no deja de ser necesario, y hay, sobre todo en retiro, no sé si esto te hace sentido a ti, pero que hay un grado como de intimidad que uno logra con la persona que tiene sentada al lado, para el cual no es necesario levantar la mano y decir compartimos lo mismo, sino que hay un conocimiento tácito de que acabamos de luchar contra todos nuestros impulsos por dejar de hacer esto, y hubo una especie de rendición al momento, o lo que sea que haya pasado, que implica esta sensación de comunión con un otro sin que lo verbal sea necesario de agregar a la mezcla. Sí, no sé, te comento eso. El silencio une. Algo así, sí. Sí, el silencio. Es muy contraintuitivo, porque ¿por qué sería íntimo sentarse con los ojos cerrados en silencio con otra persona? Y puede resultar. Entonces, Cristóbal, ya estamos casi en la hora. ¿En serio? Te pido, ¿podemos hacer 5 minutos de meditación guiada por ti? Sí. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Por supuesto. Sí.
Sí, el silencio es una experiencia poco común. Creo que también tenemos hambre de silencio. Tenemos hambre de hablar y tenemos hambre de silencio. Parece que llenamos los espacios con conversaciones que no son tan buenas como el silencio y no son tan buenas como las conversaciones que necesitamos. Eh, Hace poquito, la semana pasada, hicimos el retiro de silencio, el programa de entrenamiento de 8 semanas que hago. Tiene tradicionalmente una jornada de silencio de 6 a 8 horas. eh, y creo que es suficiente, incluso para personas que llevan solamente 6 semanas practicando, es suficiente para tocar esto que tú estás diciendo. Como para sentir esa comunión, uno podría decir, que es muy simple, no hay nada religioso en eso, ¿no? Bien, sí, tanto que hablar. Sí, demasiado. No, son ya las 1. Ya, 5 minutos. ¿Podemos? Sí, vamos. ¿Animar? Ya, quedo a tus manos entonces. Bien. Ya a la iluminación. Perdón. O simplemente traigámonos hasta aquí. Bien, entonces, simplemente cerrar los ojos si es que es posible. Apoyar los pies sobre el piso, las plantas de los pies, buscar el contacto con esa estabilidad. Una postura erguida, no forzada, pero sí erguida, atenta y a la vez cómoda. Darnos un momento para soltar las tensiones innecesarias, quizás en los brazos, en las manos, en el rostro. Y dirigir la atención entonces a sentir cómo estás respirando. ¿Cómo se siente respirar en este momento para ti? ¿En qué parte del cuerpo se hace evidente? Tal vez en el vientre, en el pecho, quizás a nivel de la nariz. La temperatura del aire al entrar y al salir. No hace falta respirar de ninguna manera ni controlar la respiración, sino simplemente darte cuenta de cómo tu cuerpo respira. Y a esta altura, de esta pequeña práctica, es posible que tu mente ya haya traído recuerdos pendientes, pensamientos de algún tipo. Y lo que hacemos en este ejercicio no es luchar contra eso, sino simplemente regresar a sentir la respiración. Hacemos el ejercicio de soltar lo que sea que llegue hasta nuestra mente y quedarnos solo con esto que elegimos. Respirar y sentir cómo, cómo se siente y dónde se siente respirar en este momento.
Y lentamente simplemente podemos dar unas 3 respiraciones finales. Si así lo quieres más profundas, las inhalaciones, un poquito más lentas, las exhalaciones. Para después abrir los ojos. Muy bien. Ahora, muy bien, ya. Ahora creo en la astrología. Se me ocurrió esa talla, hay un pensamiento. Muy bueno, me gustó mucho. Se me pasó volando. Ahora sí que siempre es buena señal de una buena conversación. Muchas cosas quedaron por tocar. Gracias, Cristóbal, por el tiempo, por la meditación. Gracias a ti, Vicente, por la invitación. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.